Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. 7 de octubre del 2019, bienvenidos todos a su espacio informativo del Canal de las Américas en NTN 24. Soy Ruth del Salto y un gusto estar con la agenda internacional y en compañía de ustedes, yo en sus hogares. Gracias por recibirnos al Canal de las Américas. Vamos a empezar en Estados Unidos, ya está lista Emiliana Molina para hablar. Emiliana, un buen día para ti. De este segundo informante que irrumpe en este proceso de impeachment, esta investigación que ha sido pedida por Nancy Pelosi contra el presidente Donald Trump. Ya no es uno, sino que son dos a la suma de los que hablan, que saben de conversaciones que han mantenido el presidente de Estados Unidos con altos funcionarios mundiales. Adelante. Así es, Ruth, pues una situación bastante preocupante para el mandatario estadounidense Donald Trump. De hecho, Andrei Bakaj, el abogado del primer denunciante, confirmó por medio de Twitter que su firma de abogados ahora representa a múltiples denunciantes. El segundo informante también sería un agente de inteligencia, de conocimiento de primera mano de las interacciones de la conversación entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano. Recordemos, Ruth, que el primer denunciante que salió a luz había recopilado testimonios de personas que habían estado presentes en esta llamada, al menos 12 personas que habían escuchado lo que dijo el mandatario estadounidense Donald Trump y lo que le dijo a su homólogo ucraniano. Pero este segundo testimonio es bastante importante porque este tiene conocimiento de primera mano de esta llamada. Ahora, Emiliana, ¿por qué están saliendo a la luz ahora pues como un efecto dominó? Al menos hasta lo que se sabe hasta el momento, sale uno que dice, sí, yo sé datos de esta llamada que hizo el presidente de Ucrania, ahora sale un segundo. ¿Por qué aparecen? ¿Sí resulta un poco dudoso, como lo ha planteado el presidente, o genera suspicacias de que esto es un tema político, que lo quieren, pues, en plena campaña electoral, de pronto sacar con alguna cosa a Donald Trump? Pues Ruth, como te podrás imaginar, hacer una primera denuncia de este calibre, en especial contra un presidente, y un presidente, no solo cualquier presidente, sino un presidente de una potencia mundial, pues debe ser un poco temeroso, ¿no? Debe asustar un poco. Pero una vez sale el primer denunciante, que no tenía información de primera mano, sino que más bien recopiló testimonios de varios funcionarios en la administración y por fuera de la administración. Después de que sale a luz este primer denunciante y empiezan a ver el respaldo de legisladores, como por ejemplo la líder demócrata Nancy Pelosi y otros congresistas, y empiezan a ver que les están prestando atención y que podrán ir a testificar ante los legisladores, pues ahí entonces de pronto se animan más denunciantes a hablar porque están viendo que están recibiendo el respaldo de otras instituciones, a pesar de que Trump está intentando desprestigiar este tipo de denuncias, pues lo hace como parte de una estrategia de la Casa Blanca para intentar desmeritar un poco este tipo de denuncias y ayudar a que su base continúe respaldándolo y generar duda, por supuesto. Claro, eso es lo que tú dices, debe estar soñando con Nancy Pelosi y Donald Trump. Esto ha dicho el fin de semana con respecto al nuevo informante. Nancy Pelosi sabía de todas las mentiras, Chiefly Adam Schiff y los fraudes masivos perpetrados contra el Congreso y el pueblo estadounidense en forma de un discurso fraudulento entregado a sabiendas como una estafa despiadada y las reuniones ilegales con un denunciante y abogado altamente partidista. Esto hace que Nancy, nerviosa, sea tan culpable como Little Adam Schiff por delitos graves y delitos menores, incluso por traición. Supongo que eso significa que ellos, junto con todos aquellos que se coludieron malvadamente con ellos, deben ser acusados inmediatamente. Bueno, y Ruth, la queja del primer denunciante estaba basada en conversaciones, como les mencionaba, de más de media docena de funcionarios que estuvieron presentes o escucharon la llamada entre Donald Trump y su homólogo ucraniano. Este segundo denunciante ahora tendría conocimiento más directo de los tratos de Trump con Ucrania. Veamos. Lo que inicialmente comenzó como un rumor se convirtió en una verdad. Un segundo informante dispuesto a denunciar al presidente Donald Trump. El diario estadounidense The New York Times fue el primer medio en difundir información sobre el nuevo denunciante el pasado viernes. Un segundo funcionario está considerando la posibilidad de denunciar los acuerdos de Ucrania con Trump.
El abogado que representa a los informantes de la polémica llamada que el presidente Donald Trump mantuvo con su par ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la noticia en conversación con la cadena de noticias ABC News. Tiene conocimiento de primera mano de alguna de las alegaciones destacadas en la denuncia. El jurista informó además que se trata de un oficial de inteligencia quien ya habría sido entrevistado por los responsables de vigilar internamente a la comunidad de inteligencia. Sin embargo, este segundo informante todavía no se habría comunicado por lo pronto con los miembros del Congreso que adelantan el proceso de juicio político contra Trump. A través de su cuenta de Twitter, el presidente cuestionó la credibilidad del nuevo denunciante. El primer informante que tenía información indirecta entendió mi conversación telefónica casi completamente mal, así que ahora dicen que va a haber en el estrado otro informante del estado profundo también con información indirecta, que se reúna con Chifty, que sigan viniendo. Esta mañana un abogado estadounidense aseguró que su firma representa a varios denunciantes relacionados con el caso que podría derivar en la destitución del mandatario. ¿Cuánto falta para Cabe resaltar que el primer denunciante testificará ante el Comité de Inteligencia en los próximos días, Ruth. Sí, lo que te decía Emiliana, en los próximos días va a testificar, pero ¿cuánto falta para que esto en realidad sea ya oficial? Ya Nancy Pelosi dijo, vamos a hacer la petición formal para que se inicie un juicio contra el presidente Trump. ¿Cuándo podría darse, en el caso de que encuentren las pruebas necesarias o los argumentos necesarios para que empiece ya una investigación contra el mandatario? ¿Cuándo se podría saber esto? Pues Ruth, todo esto depende de las investigaciones. Recordemos que de hecho ya hay 6 comités adicionales a la investigación que inició Nancy Pelosi las últimas semanas investigando al presidente Donald Trump. Entonces tendríamos que esperar a que estas tomen curso y eventualmente llevarlo a un juicio político. Creo que parte de la estrategia de los demócratas sería darle todo el tiempo necesario a este tipo de investigaciones, especialmente cuando se aproxima un año electoral, Ruth. Emiliana, dentro de las cosas que se comentaban el fin de semana, quienes tomaban un café, se tomaban algo distendido, estaba también una información sobre Hillary Clinton, que la semana pasada, pues ella lo dijo, dijo claramente que darme en mi matrimonio con Bill Clinton fue una de las cosas más valientes que he hecho en la vida. Muchos se cuestionaron por qué la primera dama de aquel entonces se quedó con Bill Clinton, que estaba envuelto en una serie de infidelidades, no con una becaria, sino con algunas. Entonces, ¿qué se dice sobre estas declaraciones de la demócrata? Cuando ya ha transcurrido mucho tiempo, cuando ella dice que el acierto más grande que ha tenido en su familia fue mantener su matrimonio, en la política haberse lanzado de candidata presidencial. Pues Ruth, esa respuesta de Hillary Clinton viene después de una crítica del mandatario estadounidense Donald Trump, de criticarla de hecho por haberse quedado en su matrimonio con Bill Clinton después de todo lo que ocurrió con Mónica Lewinsky, etcétera. Pero pues eso ya es decisión personal de Hillary Clinton y el mandatario nuevamente está intentando criticar a Clinton porque esta en una conferencia una semana atrás lo criticó nuevamente y dijo que el Ejecutivo estaba lamentablemente abusando del poder de la oficina oval. Vamos a agradecerte este reporte, Emiliana Molina, desde la capital estadounidense, comentándonos todo lo que se ha dado con respecto a las noticias que tienen que ver con el presidente Trump, que tienen que ver con la demócrata Hillary Clinton. Un buen día para ti, buen lunes, buen comienzo de semana, Emiliana. Gracias, Ruth, lo mismo para ti. Vamos a dar paso inmediatamente a Alejandro Rincón, él está en Nueva York, pues ha habido conmoción en esta ciudad, en el sector del Chinatown particularmente. 4 habitantes de calle aparecieron sin vida. Hay una persona de 24 años que ha sido detenida. Alejandro, la mamá de este chico, ha hablado, que ya fue detenido, ha dicho, nunca sospeché que mi hijo pudiera estar involucrado en este tipo de asesinatos. ¿Qué se sabe hasta el momento? Alejandro, un buen lunes para ti. Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas, feliz inicio de semana para todos. La razón por la cual hay ahora mismo alrededor de la Gran Manzana una especie de conmoción o preocupación por este incidente es por las razones o las circunstancias alrededor de las cuales sucedió. Randy Santos, el hombre de 24 años que ha sido identificado por las autoridades de cometer este múltiple homicidio en medio de la madrugada del domingo, agredió a golpes hasta causarles la muerte a 4 habitantes
habitantes de calle mientras dormían. Prácticamente estaban en estado de indefensión cuando fueron víctimas de esta agresión. Hay una quinta persona que también resultó herida, pero sobrevivió a esa paliza que Randy Santos le propinó en medio de la madrugada. Esa persona ya ha sido capturada por las autoridades y ha sido presentada ante la justicia. Un juez local de la ciudad de Nueva York le ha impuesto una serie de cargos, por lo menos 4 o 5, relacionados todos con homicidio de primer y segundo grado. Ruth. Ahora, Alejandro, también en otros temas que tienen que ver con Nueva York, y tú lo has seguido muy de cerca, lo que tiene que ver con las cortes, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York retoma el día de hoy el juicio por narcotráfico en contra del presidente Juan Orlando Hernández. Se dice que la Fiscalía va a llamar indagatoria a más capos de la droga que ahora van a colaborar con las autoridades. Se dice que esta semana va a ser un poco llena de sorpresas de lo que puedan revelar estos nuevos capos, esta gente involucrada con narcotráfico. Ruth, durante los primeros 13 días de este proceso judicial contra el hermano del presidente de Honduras, hemos tenido distintos momentos en donde quienes han servido como testigos del gobierno de los Estados Unidos, algunos capos de la droga, han dicho en distintas circunstancias cómo las estructuras criminales donaron cuantiosas cantidades de dinero, no solo al Partido Nacional que pertenece el actual presidente de los hondureños, sino también incluso el expresidente de la Nación, Porfirio Lobo. En distintas oportunidades ha habido sorpresa dentro de la sala del juez Kevin Castle a cargo de esta causa, precisamente por los señalamientos que hacen directamente esas personas que contribuyen con el gobierno de los Estados Unidos, la forma como el narcotráfico está teniendo una relación, o ha tenido más bien una relación directa con el mundo de la política en territorio hondureño. Y es justamente por esta razón que hay expectativa justo por lo que empezará a suceder a partir de hoy allí en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en donde el gobierno de los Estados Unidos prevé traer un nuevo pool o un nuevo grupo de sus testigos cooperantes, entre ellos narcotraficantes capturados por las autoridades, pero que ahora sirven como cooperantes del gobierno de los Estados Unidos. También se espera, por ejemplo, que para hoy pudiera haber el testimonio de un agente de la DEA experto en estructuras y organizaciones criminales a través de América Latina, quienes a través de su testimonio también podrían aportar nuevas explosivas y escandalosas revelaciones sobre el mundo de la droga y su relación con la política en Honduras. Ruth. Alejandro, vamos a estar contigo actualizando esta y otras informaciones de lo que sucede en la Gran Manzana. Gracias por tu reporte, un feliz comienzo de semana para ti. Feliz día. Vamos a revisar inmediatamente otras noticias alrededor del mundo. 8:12 en Ecuador. Vamos a empezar en este país justamente porque los indígenas han rechazado un diálogo con el gobierno de Lenín Moreno. Han vuelto a bloquear varias carreteras del país. Estas manifestaciones ya dejan una persona muerta, al menos 400 detenidas. Según medios de comunicación, han retenido por lo menos a 50 uniformados, los indígenas. Esto pese a que los transportistas, recordemos, suspendieron el día viernes en la noche su paro de actividades, pues los indígenas salieron a las calles, incrementaron sus protestas durante el fin de semana, anunciaron además una masiva llegada a la capital, a Quito, en una caminata para el próximo miércoles. A esta huelga se van a unir sindicatos, otros grupos sociales, y pues el presidente Moreno está atento a las peticiones que hacen los indígenas. Estas manifestaciones se dan por el paquete de medidas económicas que fue anunciado la semana pasada por Lenín Moreno. Por todos, y estamos luchando por rever los derechos de cada uno de nosotros, compañeros, y no podemos permitir. Así que, compañeros, por favor, todos atentos y todos en pie de lucha, que se radicaliza el paro. ¡Que viva el paro, compañeros! Todos atentos y en especial, como lo decía yo hace un momento, el presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno, dice que sigue con atención esta protesta, pero que no va a dar un paso atrás, ha llamado al diálogo. Dice, los indígenas son bienvenidos a Carondelet sin ningún tipo de manifestaciones violentas. Vengan, aquí conversamos, les explico por qué tenía que poner esas regulaciones con el precio de los combustibles. Esto era parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares de varias entidades. Lo decía así el mandatario de los ecuatorianos. Cuando se decidió terminar
definitivamente con el asalto a los recursos del pueblo ecuatoriano por parte de traficantes inescrupulosos de diésel y gasolina. Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país. Revisamos ahora otras noticias. El vecino país Venezuela, en aumento la cifra de venezolanos que están saliendo despavoridos de esta crisis política que se vive y humanitaria. 4.6 millones de ciudadanos han emigrado, así lo ha revelado David Smolansky, el coordinador de la OEA para la crisis de refugiados venezolanos y delegado de Juan Guaidó. Según estos nuevos datos, Colombia es el país que ha recibido más migrantes. Aproximadamente 1.6 millones de venezolanos están en actualidad en Colombia. Luego está Perú con 900.000, Estados Unidos con 422.000, Chile con 400.000. Este informe de Smolansky agrega que el país europeo ha acogido más venezolanos, habla de España particularmente, con 300.000. El reporte además señala que desde el inicio del éxodo, 8 países de América Latina han implementado medidas migratorias para regular el ingreso de migrantes venezolanos a sus territorios. Más adelante vamos a tener las reacciones con Oliver Fernández desde la capital, desde Caracas. Y seguimos en Venezuela, donde una emergencia afecta al estado Zulia. La crecida del río Cunana en la sierra del Perijá ha causado inundaciones en varias poblaciones. Ahí vemos las imágenes, deslaves que dejan hasta el momento 7 personas desaparecidas. Según los reportes de las autoridades, el desbordamiento del afluente ha dejado 1.000 familias damnificadas, también muchas personas incomunicadas, las carreteras cortadas. Según reportes de las autoridades, equipos de búsqueda y rescate están minuciosamente tratando de llegar primero a esta zona para empezar a recorrer y atender a los afectados, poder reabrir las carreteras del sitio y permitir así la llegada de ayudas. Aún se desconoce si esta emergencia ha dejado víctimas mortales. Y hablamos de un tiroteo que se registró el fin de semana en Estados Unidos. 2 mexicanos entre los muertos que dejó este tiroteo en un bar de Estados Unidos, según ha confirmado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablando de sus ciudadanos. 4 personas perdieron la vida en total, otras 5 resultaron gravemente heridas. Los hechos se registraron en Kansas City. De acuerdo con la investigación preliminar que ha dado la policía, su versión, lo que originó este tiroteo fue una disputa anterior en este mismo bar. 2 hombres armados con pistolas huyeron de la escena del crimen. Y empezó esta semana ya la semana de los premios Nobel. Desde Estocolmo, la academia ha hecho público ya a los ganadores en la categoría de medicina. Este año el galardón es para 3 científicos que estudiaron cómo las células se adaptan al oxígeno disponible. 2 estadounidenses, un británico han quedado con este premio. El trabajo de oxígeno es fundamental para la fisiología, la ayuda en el desarrollo del tratamiento para combatir la anemia y también el cáncer. Ahí en pantalla los ganadores. El Nobel de Física va a ser anunciado el día de mañana. El de Química va a ser el día miércoles, Literatura el día jueves, el viernes 11. En Oslo va a ser revelado el ganador del Nobel de Paz. Aquí en la mañana vamos a estar actualizando los nombres y, por supuesto, con los anuncios que se hacen desde Estocolmo. Y esta ha sido una bendición especial, particular. Ahí vemos a decenas de mascotas. Recibieron esto en Perú, de parte de un sacerdote. Una ceremonia que tuvo lugar en el monasterio de San Francisco de Lima durante la misa dedicada principalmente a los perros. Así hubo un llamado, se regó la voz y las personas fueron con sus mascotas a que reciban la bendición. Es una fiesta anual en la capital peruana que honra a San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales. Hoy hemos realizado la bendición de los animales. Hace unos días celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, patrón de los animales, patrón de la naturaleza. Y para nosotros es una tradición, ya aquí en Lima, y creo que en todas las iglesias franciscanas, hacer esta bendición de los animalitos.
cultura ha terminado ya en China la semana de celebraciones por el aniversario 70 de la fundación de la República Popular. 7 días de descanso que fueron utilizados por los ciudadanos para recorrer varios de los sitios turísticos tradicionales. Estamos hablando del lago de Sairam, el desierto de Xinjiang. Se estima que llegaron al menos 7.000 personas durante esta semana en estas regiones del país para las festividades que culminaron con las danzas tradicionales del dragón. Ahí lo vemos en pantalla, y un espectáculo de linternas en horas de la noche. Vamos ahora a pasar a México, donde hay una gran interrogante. ¿Dónde está el dinero procedente de la subasta de inmuebles incautados al narcotráfico que puso en venta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se acuerdan ustedes que anunciaba AMLO con su gabinete que iba a poner los relojes de los narcotraficantes, los carrazos también en los patios del Palacio de los Pinos? Y como decimos, esta pregunta inquieta a los ciudadanos más de 3 meses después de iniciar este plan puesto en marcha por la administración de AMLO, con la intención de que estas ganancias, según lo decía el presidente, iban a ser utilizadas para rehabilitar zonas rurales en México. En los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, están denunciando que no han recibido recursos que fueron prometidos tras la venta de estas propiedades pertenecientes al crimen organizado. Está estimado esto en $10 millones aproximadamente. El abogado Carlos Aguirre nos acompaña a esta hora desde Monterrey. Carlos Aguirre, un buen día. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth, y buenos días a todo tu auditorio. Del dicho al hecho no voy a decir hay mucho trecho, porque solo han transcurrido 3 meses. Sin embargo, pues hay personas que dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está la oferta que ha hecho AMLO con respecto a esta subasta que fue anunciada con bombos y platillos? Sí, bueno, pues con eso nos despertamos la semana pasada con el anuncio de algunos alcaldes de los municipios que iban a recibir los recursos producto de las distintas licitaciones y las distintas subastas que ha promovido el gobierno actual. Y la noticia que nos dieron es de que no han recibido, lo único que dijeron fue que había recibido los cheques grandotes en papel y que nada de recursos. Entonces el sábado ya el presidente pues nuevamente salió ahí ante los medios y dijo que estos recursos iban a llegar, que había sido un error burocrático, que tanto hay de esto y que tanto hay de cierto y de falso respecto de lo que está manifestando el presidente. Bueno, pues lo que está ahorita diciendo es de que faltaba una firma, así fue como nos lo indicó en los medios, y que estos recursos definitivamente tienen que ir hacia su destino, ¿no? Que no solamente han sido para... Hablando de los destinos, que usted bien lo cita, pues no, ya decíamos así, la semana pasada estaban los de Guerrero, de Michoacán, de Colima, diciendo necesitamos ese dinero que fue ofrecido, ¿en qué se utilizarían en primera instancia? Porque AMLO decía muy genéricamente, vamos a rehabilitar estas zonas sociales que así lo requieren con este tipo de recursos, pero ¿en qué se utilizarían? Usted que conoce estos puntos de México, Guerrero, Michoacán, Colima, hablando de ellos particularmente. Sí, bueno, pues hasta el momento hemos tenido 5 procesos de subasta por parte del gobierno y cada uno de ellos ha tenido un destino distinto, ¿no? Los primeros fueron destinados hacia municipios marginados de Tabasco, como bien lo comentaste, y también el estado de Oaxaca y Chiapas, para la rehabilitación de la infraestructura que tienen municipios que son bastante pobres en el sur de México. La siguiente subasta que promovió el gobierno, esta fue la de joyas que se incautaron al crimen organizado. Esa se destinó o se pretende destinar a la rehabilitación de caminos rurales, también en una zona marginada de aquí de México, que es la parte del estado de Michoacán, también muy golpeado por temas de crimen organizado. Y finalmente, y eso fue con motivo de la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos, donde también hubo muchas quejas durante el proceso de que los atletas no estaban recibiendo apoyo alguno y que aún así estaban dando muy buenos resultados. De hecho, creo que México quedó en el tercer lugar del medallero
los Juegos Panamericanos. Bueno, pues como hubo esas protestas, entonces se decidió que la última subasta que hemos tenido acá en México, que fue sobre inmuebles también incautados al crimen organizado, fuera destinado al apoyo en becas a los ganadores atletas que tuvimos allá en los Juegos de Lima. Abogado, ¿qué se sabe? Porque también conocíamos durante este año, hace algunos meses, el lote de estas 103 joyas del Chapo Guzmán que se perdieron. Fue decomisado en el año 93 un valor de salida a subasta de entre 170.000 y 200.000 dólares. ¿No se sabe nada de este lote de joyas? Bueno, lo que sí te puedo decir es de que dentro de la administración y dentro de las propias mecánicas para las subastas, incluso el destino, incluso cómo se va recopilando todos los bienes que van a ser objeto de subasta, definitivamente hay mucha discrecionalidad y eso es gran parte de la queja que tenemos en México actualmente. Los recursos se manejan de manera discrecional, los destinos se manejan de manera discrecional. Se ha creado todo un marco normativo que pretende darle una cierta formalidad a todos estos procesos, pero la verdad es de que ese marco normativo tampoco ha dejado satisfecho a muchos. Claro. Entonces sí, es posible de que dentro de los bienes que se han incautado no haya algunos que aparezcan o que no se sepa qué fue lo que pasó con ellos o incluso no se sepa qué es lo que pasó con las ventas o el producto de las ventas que se hayan tenido de los mismos. Bueno, vamos a agradecer. Me iba a decir algo más, abogado. Sí. Recientemente en agosto, y este es un tema que nos preocupa en México de sobremanera, el Congreso aprobó una ley de extinción de dominio que está ligado con todos estos procesos de subasta y que le está dando, por ejemplo, la facultad al gobierno que bajo denuncia, sin que haya un juicio, sin que haya uno sido vencido en algún proceso judicial, el gobierno pueda disponer de los bienes, simplemente venderlos porque le resulta más caro la administración o porque puede tener algún detrimento en el valor que tiene esa mercancía o ese bien que se ha incautado. Y si en un momento dado el particular llega a ganar el juicio, llega a obtener una resolución restitutoria de esos bienes que han sido incautados, pues el gobierno solamente está obligado a pagar un valor avalúo, que ese valor avalúo tampoco está definido en la ley. Entonces, este tipo de temas como la afectación a lo que es el principio de buena fe y de la presunción de inocencia por parte de los particulares es lo que realmente nos está preocupando desde el punto de vista de ese marco normativo que se está creando ahora sí que en conjunto con toda esta serie de acciones mediáticas que son las subastas que ha lanzado el gobierno mexicano. Abogado, muchas gracias por su reflexión. Aquí en la mañana de NTN 24, Carlos Aguirre, abogado y analista mexicano, hablándonos un poco sobre este proceso de subastas que se vienen dando desde que Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a destinar este dinero de los bienes que fueron adquiridos de forma ilícita, como lo decía el mandatario de los mexicanos, para atender asuntos sociales en varios puntos de México. Gracias, abogado. Un buen día para usted. Lo decíamos hace un momento, venezolanos en el mundo, los países con mayor cantidad de migrantes en Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Brasil también, España, en Europa, más de 4 millones de venezolanos han salido durante el régimen de Maduro. El representante de Juan Guaidó para la Organización de Estados Americanos, David Smolansky, ha hecho esta denuncia, lo ha presentado con documentos hablando de la crisis migratoria. Ya Oliver Fernández está en las calles de Caracas con las reacciones, algo que no es desconocido, de que cada día la gente quiera salir de Venezuela, pero sí, pues cuando ya se presenta un reporte con cifras, uno dice, wow, son 4 millones de venezolanos menos dentro de nuestro territorio. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, pareciera que esta cifra seguirá incrementándose, pues no cesa la crisis humanitaria, la crisis que se vive en Venezuela desde hace muchos años. Supuestamente, según lo que decía justamente David Smolansky, representante de lo que es la migración venezolana en el mundo para el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que Colombia es el primero en albergar a venezolanos con una cifra importantísima, 1.000.000
1.600.000 personas aproximadamente ya están en Colombia. También ha dicho que Perú alberga unas 900.000 personas y Estados Unidos 422.000 personas. Esta cifra, como te decía anteriormente, seguirá incrementándose si no cesa esta crisis humanitaria que se ha vivido desde hace muchos años. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo, porque también importante, Ruth, ha dicho que son 9 los países en Latinoamérica que están pidiendo visa a los venezolanos, y también esta cifra incluso pudiera incrementarse en los próximos días, porque recordemos que también Aruba, Curazao y Bonaire tomaron la decisión de pedir visa, y entonces hay que esperar cuando se haga efecto esto que ha decidido las islas del Caribe. Vamos a verlo. Las últimas cifras de migrantes y refugiados venezolanos que han huido de la dictadura, según lo que hemos recabado desde la OEA oficial. Colombia, 1.6 millones, Perú, 900.000, Estados Unidos, 422.000, Chile, 400.000, Ecuador, 350.000, Brasil, 170.000, Argentina, 150.000, Panamá, 100.000, México, 70.000. Muchos me siguen preguntando sobre los países de Latinoamérica y el Caribe que solicitan visa para los refugiados venezolanos. Estos son Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. En unos meses se sumarían Aruba, Curazao y Bonaire. Oliver, ¿cuál es la realidad de las familias en general, para ponerlo en contexto en Venezuela? Salen hombres solos, como era la época de la migración, por ejemplo en el 80, de Ecuador a Estados Unidos iban los hombres, las mujeres, había pueblos en los que había mujeres con niños, nada más, no había género masculino casi porque habían salido. Actualmente en Venezuela, ¿salen familias, salen cabezas de familia, papá, mamá, cómo es? Hay una realidad diversa, Ruth. Es importantísimo tu pregunta, porque incluso hay, por ejemplo, madres que se van, dejan a sus hijos con sus hijos mayores, por ejemplo. Hay niños que se quedan con sus hermanos adolescentes. También pasa que, por ejemplo, se va el papá y entonces luego manda a buscar a los hijos y a la esposa. Es decir, es muy diverso. No te podría decir a ciencia cierta exactamente cómo es, pero es muy diverso. Y aparte de eso, es importante también resaltar que no solamente las personas están migrando a otros países, sino que hay una migración interna importante. Es decir, de los principales estados del país se están viniendo a Caracas, y en Caracas entonces ahora empieza a haber mucho más tráfico, y entonces a veces pareciera que la economía se está arreglando y resulta que no es así, que es una gran cantidad de gente que se está viniendo, por ejemplo, del estado Zulia, donde ya no se puede vivir porque la gente pasa aproximadamente unas 36 horas sin luz, del estado Lara también, y entonces esto está ocurriendo. Es muy diverso lo que es la migración. Es una migración interna y es una migración, por supuesto, de gente que se va a otros países tratando de buscar un mejor futuro, y la realidad es, bueno, que lamentablemente la gente gana menos de $2 por mes. Esta es la mayoría de los venezolanos, o por lo menos los empleados públicos, la mayoría ganan eso, y por supuesto nadie puede vivir con $2 al mes. Y por otra parte, Ruth, también hay una crisis política importante, y hoy precisamente se cumple un año de la muerte o del asesinato de Fernando Albán, el concejal de Primero Justicia, y hoy habrá una rueda de prensa de los diputados a la Asamblea Nacional, quienes se van a pronunciar justamente por este caso, porque hasta ahora no han encontrado justicia. No hay culpables sobre lo que han dicho ellos, que es prácticamente un asesinato. Recordemos que se ha dicho que fue lanzado del piso 8 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Con esta información, Ruth, vamos a volver contigo a la mañana de NTN 24. Y es que el hecho de que no haya respuestas cuando han transcurrido algunos meses, de verdad uno dice, ¿cómo es posible que mantengan no solo una familia que está pendiente de su fallecido, sino a un pueblo entero que quiere saber qué sucedió realmente ese día? Oliver, gracias por tu reporte desde Caracas. Vamos a hablar ahora de un agente de policía que fue suspendido ya en Florida. Un video dejó en evidencia que este hombre tenía en custodia a un sospechoso de algo y lo golpea. El hombre estaba esposado y el policía aún así, pues no sé si para sacar información, para amedrentar, no se saben las razones por las cuales golpeó. Él no sabía que estaba siendo grabado, pues, y esto le trajo consecuencias. Fue suspendido este agente en Florida. La historia inmediatamente con Paola Serna. Paola, un buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, el oficial Matthew Barbieri, de 34 años, agente de policía del departamento de Hollywood, esto queda en el sur de la Florida, en el condado Broward, fue suspendido y ha sido acusado de agresión. Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, se reportó esta llamada a la policía, el agente Barbieri llegó en compañía de otro agente a una residencia donde se reportaba un escándalo familiar. La madre del sujeto que fue arrestado y que es ahora la víctima aseguró a los oficiales que estaba consumiendo heroína y estaba actuando de manera extraña y fue por eso que fue detenido. El hombre fue arrestado y esposado. El agente Barbieri ingresó a un baño en busca de esta parafernalia y de la droga. Ahí fue cuando la víctima comenzó a gritar que la gente no tenía derecho de entrar a ese baño sin una orden especial de un juez. El agente parece haberse disgustado después de que la víctima ahora, el sujeto que estaba esposado, le dijera que necesitaba una orden y esto parece haber sido el motivo por el cual lo agredió. Le pega 2 golpes en la cara, el agente, al sujeto que está con las esposas y posteriormente lo agarra del cuello. El agente ha sido suspendido, deberá presentarse pues ante un juez. La fiscalía del condado Broward ha dicho que lamenta lo ocurrido y de ser hallado culpable, el agente Matthew Barbieri pudiera enfrentar incluso hasta 1 año de condena. La información que por ahora se genera desde aquí, desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios. Claro, centrales. gracias. Ahí está el porqué de los motivos. Era para que cante, como se dice comúnmente. El detenido pues le decía, no, tiene que traer una orden para yo poder decirle. El otro, no, aquí me cantas lo que sabes, y esa era la forma de hacerlo para la gente. Bueno, ahora está como está. Gracias a Paola Serna por ese reporte desde Florida y vamos a hablar de esta nueva pelea de los hijos de José José por los restos del cantante. José Joel y Marisol, los mayores, no están de acuerdo con la cremación. José Joel, el mayor, ha explicado cómo se llegó a la decisión de no llevar el cuerpo del príncipe de la canción a México, aunque dijo que las cosas podrían cambiar. Mientras tanto, lo que sí vamos a presentarles es lo que ha ocurrido en Miami, el tributo a estas grandes representaciones, al príncipe de la canción. Se vieron lágrimas, serenatas, cientos de personas homenajearon al fallecido intérprete, mientras persiste pues esta incertidumbre que hablamos sobre el destino final de los restos del gran artista, de José José. Un homenaje público a José José. Cientos de personas acudieron a un auditorio de Miami para homenajear al famoso cantante mexicano, fallecido hace poco más de una semana. Los días que siguieron a la muerte del artista estuvieron ensombrecidos por las rencillas entre los 2 hermanos mayores, José Joel y Marisol, fruto de un segundo matrimonio, y Sarita, hija del artista y su tercera esposa. Aparentemente aplacadas las hostilidades, los 3 compartían el domingo el escenario. Tras la ceremonia se abrieron las puertas para exponer el féretro cerrado al público. Fanáticos de todas partes de Latinoamérica hicieron fila bajo el sol e ingresaron lentamente en grupos de 10. Un gran artista, una pérdida de un ser muy querido. Como él no va a haber otro. Se nos va físicamente, pero espiritualmente no se nos va. A través de sus canciones lo recordaremos siempre y vivirá eternamente para nosotras. Los familiares han evitado las preguntas de la prensa sobre el destino final de los restos del príncipe de la canción, uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana, con más de 100 millones de discos vendidos. Te digo por siempre, José José, el príncipe de la canción. Para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy el triste. Así despiden al triste, al que le cantaba la nostalgia, al amor, a la reconciliación, a la infidelidad, a las cosas cotidianas de la vida. Aquí hacemos una pausa en la mañana de NTN 24. Enseguida vamos a tener en vivo a quien propone y quien dispone también de esta línea de teléfonos en las que se habla de abortos a las mujeres en Honduras. Hay preguntas de las personas que quieren abortar, hay respuestas sobre este tema en particular y tenemos aquí a la mentora de este proyecto. Volvemos enseguida. Vamos a revisar noticias en Estados Unidos, lo que pasa con Donald Trump y Nancy Pelosi.
Ha vuelto a arremeter el mandatario contra la presidenta de la Cámara de Representantes. Esta vez Trump afirmó que la demócrata conocía las mentiras y fraudes masivos que se están montando y que están montándolo en contra de él, particularmente el congresista Adam Schiff. El mandatario ha sugerido que Pelosi debe ser castigada, así lo ha dicho, castigada por crímenes y traición, hechos por los que debe iniciarse un juicio político en su contra. Esta es otra de las declaraciones del republicano en medio de este proceso, de esta investigación, para ver si se abre un impeachment por la polémica llamada que hizo al presidente de Ucrania para que investigara a su potencial rival en las elecciones del 2020, el demócrata Joe Biden y a su hijo. Nancy Pelosi sabía de todas las mentiras y fraudes masivos perpetrados contra el Congreso y el pueblo estadounidense por Adam Schiff, en la forma de un discurso fraudulento pronunciado como una estafa despiadada y de las reuniones ilegales con un denunciante y abogado altamente partidista. Esto hace que la nerviosa Nancy sea tan culpable como Schiff por los altos crímenes y delitos menores. E incluso por traición, supongo que eso significa que ellos, junto con todos aquellos que malvadamente coludieron con ellos, deben ser inmediatamente impugnados. En México, el Instituto Nacional de Migración inicia hoy el proceso de regularización de un grupo de migrantes africanos que permanecen en refugios temporales en Tapachula, en Chiapas. Los africanos provenientes de 15 países diferentes van a obtener la tarjeta de residencia permanente. Eso les va a permitir desplazarse por todo el territorio de manera legal y establecerse en otras ciudades también. Inicialmente este documento va a ser tramitado para 100 personas, contando hombres, mujeres y también niños. El grupo de migrantes se ha manifestado ya en numerosas ocasiones frente a los refugios por falta de alimento, decían, de agua potable y también falta de atención en centros hospitalarios. Además han denunciado cierta discriminación que sienten, racismo por parte de grupos de la sociedad que piden su deportación. Y se teme una escalada de tensión en la frontera turco-siria después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtiera que su ejército está listo para lanzar en cualquier momento, además, operaciones contra milicias kurdas en Siria. ¿Qué pasa? Estados Unidos ya había anunciado que no se iba a oponer a esta intervención y el lunes sus fuerzas en el norte del territorio sirio comenzaron a retirarse lentamente. Donald Trump llamó a los actores de este conflicto a resolver la situación por su cuenta. La ONU ha dicho prepararse para lo peor, mientras la Unión Europea ha alertado sobre los riesgos para la población civil. Y toda una polémica sobre la NBA y China. Resulta que la estrella del equipo de Houston Rockets, James Harden, ha colocado un tuit la semana pasada apoyando las movilizaciones pro-demócratas en Hong Kong, rechazando la intervención china. Pues inmediatamente, a través de la televisión estatal, Pekín manifestó un rechazo a este mensaje, aseguró que no van a retransmitir los juegos de los Rockets y que va a eliminar el apoyo económico al equipo de básquetbol. Vaya problema. Este hecho obligó a la estrella de la NBA a disculparse, no solo ofrecer estas expensas al gobierno chino, sino también a los deportistas de esta nacionalidad que compiten en Estados Unidos. Harden ofreció una rueda de prensa en Tokio, donde el equipo disputará 2 juegos justamente esta semana. La NBA, por su parte, ha emitido un comunicado condenando las declaraciones y afirmando que sí, es verdad, fueron ofensivas. Nos disculpamos, ¿sabes? Nos encanta China, nos gusta jugar allí. Cada uno de nosotros va allá 1 o 2 veces al año. Ellos muestran el mayor apoyo y amor. Los apreciamos como fanáticos y nos encanta nuestro alrededor y apreciamos el apoyo que nos dan, individualmente y como organización. Así que China, te queremos. Y hablamos de Hong Kong, seguimos hablando de este tema. Un simpatizante del gobierno local arremetió contra los manifestantes pro democracia. Este hombre, conductor de un taxi, arrolló a un grupo de ciudadanos que protestaban frente a las oficinas gubernamentales. Según los reportes de medios locales, varias personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer que permanece en estado grave con ambas piernas rotas. El conductor ha sido retenido por los manifestantes que le propinaron una golpiza. Un barco en Corea del Norte chocó con un navío patrulla de la agencia pesquera japonesa en el mar de Japón. 20 norcoreanos salieron por la borda, botes de rescate, aviones han sido enviados a esta zona. Se desconoce el estado de la tripulación. Ya especialistas creen que los barcos pesqueros norcoreanos se alejan cada vez más de sus costas,
presionados justamente por la demanda de mayores capturas ante la escasez de alimentos en la hermética nación. Y esta novela parece nunca acabar, continúa en vilo esta reanudación de los diálogos entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pyongyang ha puesto en duda que hay una posibilidad de reunirse con el representante del gobierno de Donald Trump luego de una fracasada ronda de acercamientos de este fin de semana. El régimen de Kim Jong-un ha acusado a Washington de no proponer nada nuevo, mantener una política hostil además. Ambientalistas en todo el mundo han dado inicio a 2 semanas de lo que han denominado desobediencia civil pacífica para exigir a los gobiernos medidas emergentes para frenar la emisión de carbono. Estas imágenes corresponden a Londres. Activistas bloquearon las calles del centro de la capital británica. Organizadores de esta manifestación esperaban la asistencia de 10.000 personas. Y llegó a los 67 años de edad, pero está en muy buena condición. Deportista, así se cataloga él, a morir desde tempranas horas de la mañana. Estamos hablando del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que celebra su cumpleaños en las montañas de Siberia. Ahí lo vemos en un video que ha sido difundido por el Kremlin. El mandatario, que ya cumplió 20 años en el poder, está recogiendo bayas, hongos en compañía de su ministro de Defensa. Putin planea pasar el resto del día junto a su familia para que le canten el cumpleaños feliz. Damos cuenta de un nuevo naufragio que se ha registrado en el Mediterráneo. 9 migrantes han muerto, 20 permanecen desaparecidos cuando esta embarcación en la que viajaban se volcó por las malas condiciones climáticas. 22 personas han sido rescatadas por los equipos de emergencia. Y quien escucha esta canción, pues se le viene a la cabeza a estas chicas con la faldita, moviéndola de un lado a otro, apareciendo la pierna. Ahí está, salió en escena. Todo se nos viene esa imagen a la cabeza cuando escuchamos esta canción. El molino más famoso del mundo está de fiesta. El Moulin Rouge ha cumplido 130 años, ha festejado con este espectáculo callejero. Miles de personas fueron a ver este show de Can-Can, los fuegos artificiales, frente al emblemático establecimiento nocturno. El Moulin Rouge fue inaugurado en el 89, 1889, el mismo año en que se completó la Torre Eiffel. La línea de teléfono que habla de abortos a las mujeres en Honduras. Esta iniciativa acompaña a las mujeres que necesitan información sobre salud reproductiva. Este proyecto es denominado la Línea Segura de Honduras, ha nacido en el 2016, es impulsada por un grupo de mujeres que estaban escandalizadas por el contexto de violencia que sufren, dicen, las niñas, las adolescentes en este país por un sistema legal que incluso puede llegar a encarcelar a las personas que decidan abortar y a cualquier persona que practique un aborto. En el país centroamericano, estas prácticas o la interrupción del embarazo están totalmente prohibidas. La doctora Clara López nos acompaña hasta ahora desde Tegucigalpa. Ella es doctora en medicina y cirugía, hace parte del equipo que atiende la línea de información para aborto seguro, también anticoncepción de emergencia en Honduras. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana, doctora López. Buenos días, Ruth. Gracias por la invitación y por el interés de cubrir esta noticia en nuestro país. Y queremos cubrirla justamente, doctora, porque como decíamos, pues en este país de Centroamérica es inconcebible saber que se mencione la palabra aborto. Hay personas que han sido, pues, han tenido líos con la justicia por este tema. Pero existe esta línea de teléfono que habla de abortos a las mujeres. Hay muchas preguntas y muchas respuestas. ¿Qué tipo de preguntas y qué tipo de respuestas se les da a las mujeres en esta línea? Bien, primero me gustaría hablar un poco del contexto de Honduras. Como usted mencionaba, Honduras es un país donde hace muchos años está restringido totalmente el acceso a abortar y penalizado en todas sus causas.
Además de eso, Honduras es el segundo país en América Latina con mayor tasa de embarazos en adolescentes. No tenemos acceso a la anticoncepción de emergencia, por lo que tampoco tenemos un protocolo para víctimas de atención para víctimas de violencia sexual. Los índices de violencia sexual también son sumamente elevados, donde una mujer es violada sexualmente cada 3 horas. Frente a ese contexto tan crudo, surge la iniciativa de la Línea Segura para brindar información acerca de aborto y anticoncepción de emergencias, amparadas en el derecho al acceso a la información. ¿Y qué hace la gente cuando se sabe que existe esta línea? Llaman a preguntar qué tipo de cosas. O sea, una mujer que está en una disyuntiva, que de pronto no quiere ser mamá, que de pronto sabe que puede ser penalizada por esto, ¿qué es lo que llama a preguntar? Estas son variadas, Ruth. A veces nos llaman mujeres, por ejemplo, que no saben qué hacer frente a un embarazo no deseado. Entonces, nosotras nos enfocamos en dar una asesoría, una orientación, en acompañarlas en la toma de decisión, desde la escucha activa, desde la empatía hacia todas las usuarias. Entonces, por ejemplo, si es una mujer que quiere más información para tomar una decisión desde su autonomía, entonces la abordamos. ¿Qué dicen ustedes con respecto a lo que tiene que ver con la ciencia cuando una persona dice no deseo tener este niño? ¿Qué es lo primero que ustedes recomiendan? De que aunque en Honduras no se reconozcan estos derechos sexuales y reproductivos, pues internacionalmente sí se reconocen. Además, la línea brinda recomendaciones solo de organismos internacionales, pues como la Organización Mundial de la Salud, el Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Entonces, que son organismos que tienen todo el amparo, pues, de la ciencia para abordar estos temas. Ahora, cuando viene una chica y dice, tengo esta situación en particular, pero en Honduras me da miedo porque la ley así lo estipula, como usted dice, localmente es así, pero internacionalmente quizás no. Y se ha conocido de casos, no solo la persona que desea abortar, sino quien practique esto. ¿En qué se amparan ustedes? Porque estar con la ciencia, con los derechos de la mujer, que es lo que se exige o se defiende, en teoría, quienes están a favor de este procedimiento, cuando está la ciencia, los derechos de las mujeres y una ley que definitivamente no compaginan y no conjugan, ¿en qué quedamos con esta llamada? Sí, bueno, como me preguntaban en qué nos amparamos, pues en el acceso a la información. Por eso la línea solo brinda información y lo hacemos desde la perspectiva de organismos internacionales, ¿verdad? Correcto. Información. ¿Cuántas mujeres al día quieren hablar con ustedes aproximadamente, Clara? Sí, varía entre días, entre semanas, pero aproximadamente de 5 a 10 personas. Muchas gracias, Clara López, doctora en Medicina y Cirugía en Honduras, hablándonos sobre esta línea de teléfono que habla de abortos a las mujeres en Honduras, un país en donde esta palabra pues ha generado más de una controversia. Gracias, doctora, por acompañarnos en la mañana. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de cómo convertir un estadio de fútbol en Austria en una verdadera obra de arte. Saludamos a María Luz Moraleda, nos reporta desde Alemania, nuestra periodista de la Deutsche Welle. Adelante, María Luz, ¿de qué se trata? Buenos días, ¿qué tal, día. amigos de la mañana? Un gusto saludarles. ¿Se imaginan un campo de fútbol lleno de árboles? Pues en Klagenfurt, una ciudad al sur de Austria, un bosque de casi 300 árboles de hasta 14 metros de altura ha dejado por un tiempo fuera de juego a los futbolistas del equipo local, pese a haberse clasificado para la Europa League. Detrás de este proyecto está Klaus Littmann. El artista suizo nos contó que su intención es generar una imagen muy radical para así impactar al público sobre nuestra relación con la actual crisis climática que vivimos, la deforestación de muchos bosques y la quema de hectáreas de árboles en pulmones clave de este planeta como el Amazonas.
Para esta instalación se plantaron diferentes árboles, unas 18 especies en total de abedules, sauces, álamos y arces, entre otras, creando así un bosque mixto como los que escasean en Europa. El artista los fue recolectando de viveros alemanes, franceses e italianos. Y cuando finalice la instalación, los árboles serán trasplantados en los alrededores de la ciudad. Unas 100.000 personas ya lo han visitado y los que no aún pueden acercarse gratis hasta finales de octubre para contemplar este peculiar bosque. La intervención artística está inspirada en realidad en un dibujo del artista austríaco Max Paintner, que visionó este bosque hace más de 40 años. Su obra, titulada La inquebrantable fuerza de atracción de la naturaleza, es un dibujo a lápiz que muestra una ciudad industrializada y un estadio donde el público, desde las gradas, observa como en este un bosque, igual que si contemplaran los animales en el zoo. Ojalá no lleguemos a ese punto. Ese dibujo puede verse en el renombrado MoMA de Nueva York. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan un buen día. Enseguida María Fernanda Fuentes, de Ciencia, Salud y Tecnología, nos va a hablar un poco de la trayectoria de estos médicos que el día de hoy sus nombres, 2 estadounidenses y 1 británico, han sido reconocidos por la academia. Ya esta es la semana de los Nobel y hoy le tocó el turno a la medicina. María Fernanda, bienvenida. Hola Ruth, muy buenos días para todos, un gusto volver a estar aquí contigo. Pues como tú lo decías, esta semana es bastante importante porque se entregan los diferentes premios Nobel. En este caso, el de medicina fue atribuido a 2 investigadores, 2 estadounidenses y 1 británico. Se trata, como tú lo decías, de William K. Link, Greg Semenza y Peter Ratcliffe. La investigación que se llevó el Nobel revela cómo las células perciben y se adaptan además a la disponibilidad del oxígeno en nuestro cuerpo. ¿Cómo se traduce eso? Las células básicamente van a poder estar de manera más segura en nuestro cuerpo. Nosotros no teníamos una información clara de cómo se manejaban cuando había oxígeno, cuando el oxígeno faltaba, no se sabía. En esta investigación ellos lograron identificar cómo se adaptan, cómo se manejan las células y además es súper importante este estudio porque nos va a ayudar a combatir enfermedades, por ejemplo, como la anemia y el cáncer. Pero aquí te cuento un poco más sobre esto. Primer anuncio de los prestigiosos premios Nobel. El lunes fue el turno del galardón en medicina, que fue atribuido a los estadounidenses William Kelly y Greg Semenza y al británico Peter Ratcliffe. Los 3 fueron premiados por sus investigaciones sobre la adaptación de las células al aporte variable de oxígeno, lo que permite luchar contra la anemia y el cáncer. Estos descubrimientos fundamentales han incrementado mucho nuestra comprensión de cómo se adapta el cuerpo al cambio y las aplicaciones de estos hallazgos ya están empezando a afectar la forma en la que se practica la medicina. Los premiados recibirán el 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque de 9 millones de coronas, equivalentes a unos $900.000, que se repartirán. Tras este premio de medicina, seguirán el de física el martes, química el miércoles, literatura el jueves y el viernes el Nobel de la Paz. Muy bien, gracias María Fernanda por ese reporte, esa explicación. Vamos a ahondar aquí. Los nombres, por supuesto, los va a conocer a través del canal de las Américas en la señal de la mañana. Gracias a todos por su sintonía. Empieza inmediatamente Club de Prensa con Gustavo Alegret. Un buen día para todos.